Hey coders, en este video les voy a enseñar cómo programar la parte lógica de nuestro login para acceder al panel de control de nuestro sistema de blog. Por ejemplo, si yo ingreso a user login, ingreso con el usuario admin, se dan cuenta que me está validando. Asimismo, si ingreso de esta manera, me están validando los campos. Entonces tengo que ingresar los campos correctos y me deja acceder a nuestro panel, donde también puedo salir del sistema. Así que primeramente vamos a programar nuestra tabla de users, una tabla que se va a llamar users. Hacemos clic en continuar, vamos a darle un ID y va a ser de tipo autoincrementable y primario. Asimismo vamos a crear el campo name, va a ser de tipo varchar y vamos a darle un tamaño de 150. Luego vamos a crear el campo email, va a ser de tipo varchar y vamos a darle 100. Luego vamos a crear el campo password, también va a ser de tipo varchar y vamos a darle 250. Hacemos clic en guardar. Ya tenemos creado nuestra tabla de users. En nuestra tabla vamos a insertar unos datos para poder ingresar a nuestro panel administrativo. El nombre va a ser Frutos Coders, el email admin y el password va a ser una cadena de caracteres encriptada que va a ser admin. Hacemos clic en continuar. Muy bien, ya tengo mi usuario registrado. Entonces nos dirigimos a la carpeta core, al archivo myModel, y vamos a crear un método que se va a llamar get_byte y va a recibir dos parámetros, un array where y la variable single, que va a ser igual a false por defecto. Y aquí vamos a pasarle a nuestro where ese array where y voy a retornar el método get que hemos programado, donde le voy a pasar null porque no vamos a pasarle una id, sino vamos a pasarle una condicional, un array, donde va a comparar si email es igual al email que estoy ingresando en el formulario y el password es igual al password, para comprobar si el usuario que está iniciando sesión es el usuario que está registrado en nuestra tabla user. Entonces el segundo parámetro va a ser la variable single. Entonces se dan cuenta que está retornando el método que acabamos de crear con el nombre get y recibe dos parámetros. El primer parámetro es nulo porque no le vamos a pasar ningún ID. Entonces single es el falso porque por defecto me va a retornar result, es decir, una lista de registros. Pero para comparar nuestro usuario en el login necesitamos pasarle un where, donde ese where va a ser un array, va a recibir un array donde va a comparar si el email es igual al email que estoy ingresando en el formulario de nuestro login y el password es igual al password que estoy ingresando en nuestro formulario. Entonces va a llamar al método get y si yo le pongo como true va a entrar a esta condicional y me va a retornar una fila, porque solamente quiero que me retorne un registro como está en nuestra tabla, que compare si email es igual a este email y password es igual a este password, y me va a retornar un solo registro. Entonces vamos a hacer uso de esta función getByte en nuestra carpeta models. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar userm.php. Vamos a crear nuestro modelo, vamos a crear el modificador protect a nuestra variable como protegido para poder hacer uso de esta variable en nuestro modelo myModel que hemos creado aquí. Va a heredar de esta clase myModel y el nombre de la tabla va a ser igual a user. Además vamos a crear una variable rules que me va a permitir validar los datos de nuestro formulario de login, que no esté vacío,
y además que sea un email válido, asimismo para el password que sea requerido. Luego vamos a crear el método login, donde en la variable user vamos a llamar al método get_by que hemos creado en nuestro MyModel, y va a recibir un array donde el campo email de nuestra tabla users va a ser igual al input post que estamos pasando a nuestro formulario, que se va a llamar email, coma, y el campo password de nuestra tabla users vamos a comparar. También vamos a recuperar ese parámetro post que se va a llamar password, y como segundo parámetro de nuestro método getBy vamos a pasarle como true. ¿Por qué como true? Porque aquí, si le pasamos un segundo parámetro true, va a llamar al método get, y el método get recibe otro segundo parámetro. Si es true, entonces true es igual a true, me va a retornar un solo registro, el nombre de la tabla y el método, que es un solo registro, que representa row, y va a considerar la condicional donde vamos a pasarle el array, que va a comparar si email es igual al email de nuestro formulario y el password es igual al password, entonces que me recupere ese registro. Por lo tanto vamos a hacer una condicional y user es diferente de null. Entonces en la variable data va a ser igual a un array, donde voy a crear unas variables que se va a llamar name, va a ser igual a, como me va a recuperar un objeto, voy a acceder al campo name de mi tabla users, y además voy a crear otra variable que se va a llamar, que significa estar logueado, y el valor va a ser un tipo de dato booleano true, y ese array lo vamos a almacenar usando la librería de session set user data. Vamos a almacenarlo en ese array de esta manera para poder usarlo los diferentes campos que tiene este array en diferentes partes de nuestro código, y vamos a retornar true ya que está dentro de la condicional. Eso me indica que sí existe un usuario en nuestra tabla users, entonces retornamos true. Y para no hacer el vídeo tan largo, voy a copiar el código y voy a explicarles. Voy a usar un método hash donde voy a encriptar el password que estoy recibiendo desde el formulario, y me va a retornar el password que ingrese el usuario de forma encriptada para hacer la comparación en nuestra tabla users, ya que en nuestra tabla users tiene que almacenarse el password de forma encriptada por motivos de seguridad. Entonces aquí tenemos que llamar a esa función. Vamos a llamar al método hash para encriptar ese password que estamos obteniendo desde el formulario. Una vez encriptado, vamos a hacer la comparación con nuestra tabla users, y luego hemos creado un método logout donde va a destruir las sesiones que estamos creando aquí, y otro método login que me indica que el usuario, donde estoy recuperando esa variable de sesión login como true, eso me indica que el usuario se ha logueado satisfactoriamente, entonces me va a retornar ese valor true, y lo estoy retornando a través de este método, que lo vamos a llamar desde nuestro controlador. Entonces, para poder encriptar, aquí estoy recibiendo el password, por ejemplo sea admin.config_item, estoy usando el índice de un array en mi archivo config, donde tengo que proporcionarle esa llave de encriptación. Entonces yo me dirijo al archivo config.php, y aquí en este array config con el índice encryption key es el mismo índice que estoy recuperando a través del método config_item. Tengo que proporcionarle una llave de encriptación. Esa llave de encriptación va a ser de esta manera, y además vamos a usar un algoritmo de encriptación SHA-512, y le estamos pasando esa llave de encriptación a nuestro string que el usuario va a ingresar a través del formulario del campo password, y lo va a encriptar de esa manera.
Ahora nos dirigimos a nuestra carpeta controllers. En el controlador user vamos a crear un método que se va a llamar login y voy a copiar el siguiente código, como pueden ver aquí, donde estoy haciendo uso de userm. Entonces tengo que crear el constructor y voy a cargar el modelo user -m que hemos creado para poder usar los métodos y las variables que hemos creado. Entonces aquí, una vez cargado el modelo, ya voy a poder hacer uso de esa variable rules que hemos creado aquí, y en esta variable rules se lo voy a pasar al método setRules de form validation. Por lo tanto, vamos a tener que cargar la librería form validation y recién vamos a poder hacer uso del método setRules y le vamos a pasar esta variable rules, que son las reglas de validación que hemos definido en nuestro modelo user. Entonces, una vez que pase el formulario, recién voy a poder hacer la comparación, es decir, voy a poder redirigir a nuestro panel administrativo porque el usuario se ha logueado correctamente. Caso contrario, voy a seguir cargando la vista y además le voy a enviar los errores al no cumplirse las reglas de validación. Entonces tengo que dirigirme a mi carpeta views, al archivo login layout, y voy a copiar este trozo de código donde validation errors, si hay errores de validación, entonces que ejecute todos esos errores a través de este echo. Y aquí estamos usando una etiqueta con las clases de Bootstrap alert danger. Además vamos a tener que modificar, aquí vamos a tener que crear un campo que se va a llamar email y aquí se va a llamar el nombre del campo password. Y además esta etiqueta tiene que ser un botón de tipo, ya no va a ser un href, sino va a ser de tipo submit. Y además al formulario tenemos que pasarle un action donde vamos a imprimir la acción a donde quiero que me retorne, es decir, a user / login, al controlador user y el método login. Entonces dentro de action vamos a pasar esa URL y además vamos a definir que sea del método, la petición que sea del método post. Muy bien, nos dirigimos a nuestra página, vamos a hacer clic en login. Se dan cuenta que ya nos aparecen los errores de validación porque estamos usando form validation. Ahora si yo ingreso aquí cualquier cosa, mira, aquí me hace una validación del lado del cliente, pero esto fácilmente se puede bypassear. Entonces si yo le pongo en mi formulario, aquí está de tipo email, por eso me está validando del lado del cliente, pero eso es fácilmente de vulnerarlo. Entonces vamos a usar que sea de tipo text y lo vamos a validar desde el lado del servidor. Entonces si actualizamos, ponemos cualquier cosa, se dan cuenta que ya me está validando el campo email. Debe contener un email válido, es decir, que debo de ingresar un email que sea válido y la contraseña también es requerida. Entonces si yo ingreso un email válido, entonces se dan cuenta que el campo ya está validando, pero el formulario, los mensajes de errores está escrito en inglés. Entonces yo necesito copiar esta carpeta Spanish y lo voy a pegar en nuestro proyecto principal, en application, en la carpeta language. Voy a copiar esa carpeta y además tengo que configurarlo en el archivo config, en el índice language vamos a poner, en vez de English, que se llame Spanish. Ahora si yo actualizo, ya cambia los mensajes al idioma español. Entonces esto yo puedo eliminarlo. Aquí no lo elimina porque no estamos haciendo uso en nuestro login layout de la librería de Bootstrap JavaScript. Entonces aquí encima de la etiqueta body vamos a agregar este código JavaScript que me va a permitir hacer uso de esta librería jQuery y de Bootstrap. Ahora sí actualizamos, se dan cuenta que ahora sí lo elimina. Entonces ahora solamente faltaría validar
si yo ingreso el usuario y el password correctamente, que entre a esta condicional y que me redireccione al panel administrativo de nuestro sistema de blog. Entonces aquí voy a crear una variable que se va a llamar dashboard y va a ser igual a admin slash dashboard.com, es decir, que me va a redireccionar a la carpeta admin y al controlador dashboard. Para eso voy a hacer una condicional aquí y voy a hacer uso de mi modelo que hemos cargado, -m, y vamos a llamar al método que hemos creado login, y si es igual a true, entonces que me haga un redirect a la variable que hemos creado dashboard. Caso contrario, si no es el usuario y el password, entonces de esta manera. Estoy haciendo uso de la librería session, entonces tengo que cargar esa librería load library session para poder hacer uso de este método setFlashData, que es una variable de sesión temporal que se va a eliminar cuando actualice el navegador, y va a mostrar este mensaje. Entonces, para hacer uso de esta variable de sesión msg, voy a tener que copiar un código en nuestro login layout parecido a esto, de esta manera. Entonces, si existe una variable de sesión msg que imprima ese valor que le estoy ingresando a esta variable de sesión msg, es decir, escribir correctamente su email o password, va a imprimir ese mensaje de error con session/data y lo va a redirigir nuevamente a user login y va a refrescar la página para que vuelva a ingresar nuevamente sus datos de forma correcta. Entonces, si actualizamos, voy a ingresar cualquier cosa, por ejemplo admin y un password cualquiera, hago clic en login, se dan cuenta que aparece ese mensaje de error, escribir correctamente su email o password. Ahora, si yo escribo correctamente el usuario y el password, que es admin, hago clic en login, ya me redirige a la carpeta admin y al controlador dashboard. Ya tengo acceso a mi panel administrativo de nuestro sistema de blog. Pero hay un problema: una vez que ya he iniciado sesión y quiero ingresar nuevamente al formulario user login, no debería dejarme ingresar a este formulario porque ya he iniciado sesión. Entonces yo tengo que programar en mi controlador, en el método login, este código donde estoy llamando al método loggedIn que hemos creado en userm, que me va a retornar el nombre, el valor de esa variable de sesión que hemos creado en este array data. Con el valor true me va a retornar true ese método. Entonces voy a llamar a través de mi modelo userm a ese método true. Eso quiere decir que sí se ha iniciado la sesión. Entonces sí se han creado estas variables de sesión. True es igual a falso, falso. Entonces que me redireccione nuevamente al dashboard. Ahora, si loggedIn es igual a falso, eso es porque aquí no hay ninguna sesión. Entonces aquí me va a retornar falso. Y falso es igual a falso, true. Entonces ya no voy a ejecutar esta instrucción redirect. Entonces va a seguir ejecutando las demás líneas de instrucción. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a ingresar nuevamente a admin dashboard. La sesión se ha creado. Si yo voy a user login, se dan cuenta que ya no me deja ingresar ese formulario de login, me redirecciona a admin dashboard. Es porque le hemos establecido esta línea de instrucción donde loggedIn me retorna true es igual a falso, falso. Entonces que ejecute esta línea de instrucción redirect, que me redireccione a admin dashboard nuevamente. Ahora solamente faltaría, como en nuestro modelo hemos creado un array de datos, es decir, un array de sesiones con el nombre name y login. Yo quiero acceder a esta variable de sesión name para recuperar este valor que me está recuperando de la base de datos de la tabla user, el nombre del usuario. Entonces, que es el campo name, me va a recuperar este valor y quiero imprimirlo en mi panel administrativo que aparezca aquí. Y además tengo que imprimir este valor, salir donde me permita cerrar la sesión y me redireccione nuevamente al formulario de login. Aquí también quiero que lo cambie de forma
de que recupere los datos de nuestra tabla user. Entonces vamos a hacer uso de este mismo método para recuperar el valor de esta variable de sesión, solo que vamos a pasarle el nombre de name y lo vamos a imprimir en nuestra carpeta views, en admin, en components, está en el archivo navbar. Aquí vamos a imprimir esa variable de sesión que va a recuperar de nuestra tabla users. Voy a imprimir esa variable de sesión que se llama name. Entonces si yo actualizo, aquí me muestra un error porque como estoy dentro de admin en el controlador dashboard, si yo voy al controlador admin dashboard, yo no estoy haciendo uso de esa librería session como lo estoy haciendo aquí en mi controlador users. Es por eso que me bota ese error. Entonces yo tengo que cargar esa librería en mi controlador dashboard también para hacer uso de esa sesión. Entonces voy a crear un constructor y voy a cargar esa librería session. Si actualizo, se dan cuenta que ya me muestra el nombre. De igual manera aquí tengo que cambiarlo. Entonces me dirijo a la carpeta views index. Aquí también voy a copiar ese trozo de código. Este código lo vamos a copiar en nuestra carpeta index de esa manera. Entonces si actualizo, se dan cuenta que ya lo está cargando el valor. Ahora si voy a categorías me sigue mostrando ese error. Si voy a artículos también. De igual manera en mi controlador categoría, así como hemos hecho en el controlador dashboard, tenemos que cargar la librería session para poder hacer uso de esa variable de sesión que se llama name. Entonces en categoría voy a cargar esa librería session y en post de igual manera. Ahora si yo actualizo a categoría, se dan cuenta que ya puede imprimir el valor de esa variable de sesión y en artículos también. Ahora solamente faltaría cada vez que yo haga clic en salir me redireccione nuevamente a mi formulario de login. Entonces me voy en components, me voy al archivo navbar. En el href vamos a imprimir echo site url que me redireccione nuevamente al user login, al controlador user y al método login. O mejor dicho, como voy a cerrar la sesión, ya no sería login, sino sería logout. Ahora tengo que crear ese método en mi controlador user. Entonces me dirijo a user y aquí vamos a crear un método que se va a llamar logout y vamos a hacer uso de nuestro modelo user_m y vamos a llamar al método logout y vamos a hacer que haga un redirect a user/login de esa manera. Y ya sabemos que en nuestro modelo userm tenemos un método que se llama logout y va a destruir las variables de sesión que hemos creado. Entonces este método lo vamos a utilizar en nuestro navbar user logout. Para que me redireccione al controlador user y haga uso del método logout, tenemos que eliminar este modal para poder utilizar el href. Entonces ahora sí vamos a actualizar y voy a hacer clic en salir y se dan cuenta que la sesión se ha destruido y me redirecciona al controlador user y al método login para mostrar la interfaz de nuestro login. Así que nos vemos en el siguiente video donde vamos a programar la parte lógica de nuestro panel administrativo, donde vamos a crear las categorías, editarlas, como también eliminar los artículos